empezar ahora con la parte, podríamos decir, cultural, mitológica, de los pueblos tradicionales de África. No puntualmente de las ciudades que ya están en contacto con esto que les decía del mundo globalizado, sino con lo más tradicional que tenemos. Las tradiciones, tengan en cuenta que van pasando de generación en generación a lo largo de los siglos y tal vez de los milenios también, por ejemplo, con los pueblos San. Se pierde en el tiempo cuando se va pasando de generación en generación. Bueno, una pregunta con la que solemos empezar los seminarios, sobre todo cuando estudiamos culturas muy distintas a las nuestras, es cómo acercarnos a las culturas. Porque está visto, según los antropólogos y los historiadores, que cada cultura, cada sociedad, tiene lo que ellos llaman una alienación particular. O sea, cada sociedad ve la vida, la naturaleza y al ser humano de una manera particular. O sea, cada cultura tiene como sus propios lentes a la hora de ver el mundo y por lo tanto de mirar a las otras culturas también, sus propios juicios y prejuicios. Para entrar a estas tribus tan lejanas en el tiempo y tan diferentes a nosotros, hay que hacer un esfuerzo por sacarse estos lentes de la actualidad y tratar de ver lo más desprejuiciado posible para llegar a lo más puro que tienen para mostrarnos, para poder ver con mayor pureza lo que nos pueden enseñar y lo que podemos encontrar. Bueno, con las culturas hay tres ejes que nos permiten, es una forma de estudiarlas, ¿no es cierto? Pero a través de tres ejes podemos llegar a comprender bastante globalmente cómo una cultura está constituida. Uno de esos ejes es la cosmovisión que tiene un pueblo, que tiene una civilización, que tiene una sociedad. Con la cosmovisión nos referimos a cuál es su visión sobre el cosmos, sobre todo el universo, sobre la naturaleza en general, sobre las leyes de la naturaleza, sobre cuál es el lugar de cada cosa dentro de la naturaleza. Muy interesante porque buscan el lugar y cuál es el rol, cuál es la utilidad que cada cosa tiene. Luego, otro eje es el ser humano, es tratar de entender cómo ven al ser humano. Una cosa es ver al universo y otra cosa es ver al ser humano como parte de este universo y que tiene un lugar determinado y una función determinada. Y finalmente, como el ser humano, la historia nos muestra que es un ser de la naturaleza que se junta en sociedades para satisfacer necesidades, no solo necesidades físicas, sino también necesidades morales y muchas veces espirituales. La sociedad, como conjunto de seres humanos, nos configura este tercer eje, esta tercera pata a la hora de estudiar las culturas. Y tengan presente las tres cosas, porque no se puede entender una sin ver las tres juntas. O sea, podemos ver la cosmovisión, pero no debemos olvidarnos de que el ser humano y la sociedad están presentes en ella, y viceversa. Fíjense, por ejemplo, acá vemos el ser humano construyendo, con su rol de constructor, de trabajo. Vamos a ver que el trabajo es muy importante en África. Vemos que están construyendo un hogar, una casa, y que la casa tiene una forma determinada, distintas a las nuestras. Nuestras casas podrían ser un techo a dos aguas, o una losa plana, una casa más cuadrada. La de ellos es más bien circular, esférica, y que apunta o termina en lo uno. De alguna forma va hacia el cielo simbólicamente. Bueno, en el centro de estas tres caras, de estos tres ejes, están los valores humanos, los valores y los símbolos que identifican a las culturas y que le dan identidad y le dan orientación y guía. Esto así no vamos a profundizar, pero las culturas en general se diferencian entre ellas por dos cosas: por el lenguaje y por su forma de acceder a lo sagrado, a lo religioso, a lo simbólico. Son como esas dos caras las que hacen que una cultura sea una y no otra.
el lenguaje y la forma de acceso a lo sagrado. Bueno, ¿cómo vamos a ver en estos pueblos? ¿Cómo lo vamos a ver en África? Vamos a empezar viendo la cosmovisión, luego vamos a ver al ser humano, cómo lo perciben las tribus africanas, y luego vamos a ver el rol de la sociedad en ellos. De alguna manera estamos yendo como en una línea del tiempo a lo largo del seminario, desde lo más actual hacia lo más antiguo. Estamos yendo hacia atrás en la línea del tiempo. Y también menciono que vamos a hacer muchas veces comparaciones de los símbolos o las costumbres de África con símbolos, mitos y costumbres de otros pueblos que nos son más cercanos, por ejemplo los mayas o los aztecas, los vikingos o los hindúes. Bien, en primer lugar, hay que empezar por el principio. Y el principio de todo, lo uno, aparece en estos pueblos como la deidad absoluta. Toda la naturaleza, la vida, la muerte, el ser, el existir, surge de una deidad absoluta. Esto es común en todos los pueblos que hemos estudiado. Esta deidad absoluta va a cambiar algunos aspectos particulares para cada tribu, va a cambiar algunos nombres, pero en sí el concepto y la idea es la misma. La esencia del concepto es la misma. Fíjense, la idea no es marearse con nombres a lo largo del seminario, pero vamos a ver algunos nombres particulares porque denotan las formas de las culturas estas. Miren, entre los zulúes, ¿se acuerdan de Yaka Zulu? La deidad principal era Unkulunkulu. Fíjense cómo se llama la deidad principal, cómo está configurado el sonido con el que la nombran, Unkulunkulu, que es bien grave, bien pesado, a diferencia de lo que en Grecia podría ser Apolo o Zeus. Fíjense, Zeus es algo como que se va, Zeus mucho más liviano, o Shiva en India. Entre los macuas y los banashis, macuas en Mozambique, la deidad principal es Muluku. Fíjense también Muluku. No es para perdernos, como les mencionaba, pero es interesante destacarlo. Fíjense en esta imagen de acá abajo, vemos a un Kulunkulu personificado, viendo cómo los seres humanos, bueno, en este caso están danzando. Acá vemos, por ejemplo, una máscara de Muluku. Fíjense qué característica le daban a la deidad. Tenía ojos grandes por la posibilidad de ver en todas las cosas y de ver en lo profundo, y tenía una gran boca porque hay una relación entre la creación de las cosas y la palabra. Fíjense bíblicamente cuando dicen que el verbo se hizo carne, o el logos como palabra y como creación, hay algo ahí, por eso la boca grande. Bueno, también vamos a ver en los masáis que ellos se dijeron ser el pueblo elegido por Dios. Los masái dicen que son el pueblo elegido por Dios, y eso es interesante porque es un rasgo particular de ellos en África. Las otras tribus no lo mencionan. Y tienen una deidad principal que se llama Engai, que significa literalmente cielo. O sea, su deidad principal es el cielo. Acá ya vemos una relación entre Dios y el cielo, entre Dios en lo uno y lo celeste. Y esta característica de Engai es que no es ni masculino ni femenino, sino que es las dos cosas a la vez. Es masculino y femenino a la vez. Por eso lo mencionan como padre-madre. La deidad, el cielo, es padre-madre. O sea, sería una única deidad con varias facetas, con dos facetas. Por ejemplo, en estas imágenes es la misma deidad, como masculino, fíjense que está haciendo una cruz y está sosteniendo, o está parado sobre un recuadro, como que está parado en lo concreto, presente en lo concreto, y acá vemos la faceta de madre amamantando a un niño, en la del medio.
Perdón, no en la del medio, sino en esta. Y en la del medio, ahora sí, vamos a ver un Masái, de alta jerarquía, puede ser un rey probablemente, con las coronas características de estos pueblos. Fíjense, sus coronas, como la del afiche del seminario, son muy particulares, tienen esta forma, este símbolo, y su cabeza asoma por adentro, desde adentro. De alguna manera es la deidad principal que se abre camino en la materia, que todavía no tiene forma o no tiene orden, para permitir la existencia. O sea que la vida para estos pueblos nace de la unión de esta deidad principal que se abre lugar en la materia. Esta sería la deidad principal y todo el contorno sería la materia. Y fíjense que la materia, quiero decir la tierra, lo manifestado, y tiene 7 plumas en la cabeza, simbolizando las 7 leyes o 7 principios naturales, las 7 dimensiones del universo. Muy interesante. Esta corona se puede ver si han visto la serie The Crown en Netflix. Hay un capítulo donde la actual reina inglesa, cuando todavía era princesa, va a hacer una gira por los países africanos, y cuando se encuentra con los Masái, vemos al rey Masái con esta gran corona en su cabeza. Bueno, este símbolo de los Masái se llama Vesica Piscis, tiene un nombre particular, y es muy común en todas las religiones y en todas las culturas. Lo vamos a ver, por ejemplo, con Jesús en el medio, en la Edad Media, en la Edad Feudal. Lo vamos a ver en India también. Lo vamos a ver con la Virgen María, o en ventanas de iglesias y de templos, y también en construcciones islámicas, o en representaciones del tarot, que en su origen más antiguo proviene de Egipto, de las tradiciones egipcias. Es un símbolo muy antiguo. ¿Y qué quiero mostrar con esto? Que más allá de que seamos de Occidente, de Egipto, de América, de donde seamos, parece haber aspectos profundamente humanos, formas profundamente humanas, que más allá del contacto se van reproduciendo a lo largo del tiempo. Tal vez semejante al concepto de arquetipo, de inconsciente colectivo que habla Jung, donde están como las formas primeras, estos arquetipos, estos símbolos, presentes en el interior de la humanidad, y que se van mostrando a lo largo del tiempo. Bueno, pero hasta acá solamente hablamos de una deidad absoluta. Todavía no hay creación, todavía no hay universo. Es lo que es, todavía no está lo que existe, podríamos decir. Y para explicar este paso, vamos a tomar un mito en particular, que es del pueblo Dahomey, de la zona del oeste africano, cerca de todo por esa zona, de los pueblos del oeste que mencionábamos. Y ellos mencionan que hay una deidad creadora, una deidad principal, que es una única deidad que tiene 2 caras. Una de esas caras es el sol y otra de esas caras es la luna. Esta deidad principal da vida o crea la serpiente cósmica. Fíjense ahora que aparece un tercer elemento. Una serpiente cósmica, todavía no hay creación. Pero también tienen como hijo a Gu, en este caso, que Gu, junto con la serpiente, van a darle vida al universo, van a crear el universo entre ellos dos. Bueno, este mito es muy interesante porque es bastante completo, muy analítico cómo lo explican. Y lo podemos entender en este dibujo, que es más actual, pero es de los mismos pueblos. Cuando esta deidad primera se divide, aparece el cielo por un lado y la tierra por abajo. Fíjense que en la tierra las características que tienen, podríamos decir en grandes términos, que es donde
se dan las leyes del tiempo, donde el tiempo cumple con sus leyes. Entonces las cosas nacen, crecen, mueren, las cosas se van transformando de forma, lo que hoy es una piedra, mañana puede ser lava y pasado mañana puede ser otra roca distinta. Las cosas en la Tierra tienen esa característica de mutar, de estar en continua transformación, por lo tanto de ser perecederas también. Mientras que las cosas del cielo, todo lo contrario, son eternas, no cambian, son atemporales, podríamos decir. Por ejemplo, la humanidad tiene miles de años, pero el Sol y la Luna, desde que la humanidad es humanidad, siguen siendo las mismas y siguen teniendo los mismos movimientos y prácticamente no cambian entre ellos. O sea que en el cielo estaría lo eterno y en la Tierra lo que continuamente se va transformando. Pero el cosmos en sí, el universo, es la unión de las dos cosas. No es solamente cielo ni solamente tierra, sino que es la unión de los dos. Otra cosa en particular, fíjense que los astros o los elementos que están en el cielo, por lo general tienen formas esféricas o circulares. Por eso el círculo, vamos a ver, que es siempre un símbolo presente en todas las culturas, como símbolo de lo eterno, de lo espiritual, de lo trascendente, el círculo. Bueno, y miren de qué manera se crea el universo. Se va a crear mientras hay una lucha continua entre la serpiente que busca destruir lo que existe. En este símbolo, ¿cómo lo busca destruir? Busca aplastarlo. Fíjense que la serpiente se enrosca en el cielo, da vueltas por abajo y busca cerrar la creación, volver a hacerla una. Y Gu, que sería el dios forjador, el dios creador, va a tener un rol intermediario entre el cielo y la tierra, manteniendo las cosas separadas, unidas pero separadas, como si fuera este árbol. Este árbol en este caso podría simbolizar a Gu. Hay una fuerza natural que tiende a romper y una fuerza natural que tiende a mantener y a construir cosas nuevas. De esa fuerza se crea el universo. Es lindo porque se ve la interacción entre las dualidades de la vida, entre la construcción y la destrucción, entre lo bueno y lo malo, podríamos decir. Y el árbol, como simbolismo, tiene ese mismo simbolismo de Gu, porque está enraizado en lo invisible, en lo subterráneo, se ve desde la superficie, y sus ramas alcanzan el cielo. Entonces, el árbol y el ser humano tienen esa característica de ser mediadores entre los dos planos. Median y protegen la unión de los dos planos. Bueno, miren acá, muy interesante también este aspecto. Fíjense que hay dos monos afuera de la creación. Si esto es todo el cosmos, los dos monos están afuera. Ténganlo presente porque vamos a ir más adelante con este aspecto. Bueno, en términos generales también, ahora voy a pasar un poquito más rápido. El Sol y la Luna son dos astros que adoran todos los pueblos, como símbolo de la polaridad, de esta dualidad que mencionábamos. Por lo general, el Sol y la Luna van a ver que están en una eterna disputa. Hay una lucha cósmica constante entre el Sol y la Luna. La Luna, por lo general, va a aparecer como defensora de la humanidad, y el Sol como justo. Cuando la humanidad se porta bien, el Sol se porta bien. Pero si la humanidad se desvía de las leyes naturales, el Sol vendría a hacer justicia con esto. Y una de las formas de hacer justicia de la naturaleza que ven los africanos es el mito del diluvio, presente en nuestra cultura también, nuestra cultura bíblica, quiero decir, presente en Mesopotamia, presente en Centroamérica, en la India también, en Egipto. El diluvio vendría a ser una especie de arquetipo de la humanidad, un mito humano. Luego, en Mozambique, por ejemplo, los macuas
ven al Sol como un ser emplumado, como que los rayos del Sol son plumas que llegan hasta la superficie terrestre. Y esta imagen del Sol emplumado o del Sol alado, les traje acá unas imágenes porque se ve el mismo símbolo en Egipto, por ejemplo, acá, en Mesopotamia acá. A ver, voy a hacer un poquito más grande, a lo mejor se agranda. Si se llega a ir de foco, me avisan y vuelvo al tamaño original. Bueno, acá vemos en Mesopotamia, fíjense el sol en el centro y las alas hacia el costado, con la deidad que representa el sol. En Egipto lo mismo, fíjense el sol y las alas hacia lo horizontal. Y miren entre los mayas, la configuración geométrica, podríamos decir, del símbolo es la misma, nada más que los mayas ponen lanzas en vez de flechas. Pero si se fijan, hay como un simbolismo compartido entre mayas, entre los asirios en Mesopotamia y entre los egipcios. Bueno, y también existe el símbolo del demonio que busca tragarse lo que existe. El demonio que simboliza a la tempestad, que busca destruir. Fíjense que el demonio tiene una característica en términos generales, que es la de dividir. El demonio es el que fracciona, el que divide las cosas. El que, como un niño, diría Sócrates, agarra un vaso, se le cae y lo rompe, y de una cosa hace muchas. El demonio tiene ese sentido de romper y de fragmentar. Entonces, este símbolo de un demonio que muchas veces tiene forma de serpiente, que busca tragarse al mundo, lo vemos también entre los vikingos, fíjense esta imagen vikinga, y entre los egipcios. Entre los vikingos es el dios Thor, que es el dios forjador también, fíjense con el martillo de la forja, que lucha contra la serpiente. Y en Egipto vamos a ver a Horus, que lucha también contra Apap, que es la serpiente cósmica que busca tragarse al sol, a la barca solar, que amenaza contra la barca solar. Si se fijan, este simbolismo es análogo a este de la serpiente y de Gu como mediador. Bueno, entonces hasta acá vimos la deidad primera y la creación, y cuáles son los elementos principales de la creación para los pueblos africanos. Y ahora vamos a ver algo particular de los zambeses, que también está presente en otros, que nos hablan de gigantes, de que la humanidad tuvo un pasado gigante, antes de que los humanos sean como nos conocemos, hubo gigantes y que desaparecieron porque intentaron escalar hasta el sol para matarlo. Y como castigo, la deidad, por la temeridad de estos personajes, los destruyó y los aniquiló, digamos, desaparecieron. Es curioso que este simbolismo de los gigantes aparece también en muchos pueblos. Miren esta representación egipcia de dos personas amaestrando una jirafa. Fíjense que las personas tienen la altura de la jirafa. Acá vemos a Gilgamesh en Mesopotamia con un león entre brazos. Fíjense que el león tiene, no sé, 2 metros más o menos de largo, 1,50 m y casi 1 metro y pico de alto. Miren cuánto mide Gilgamesh. Y este es un dibujo azteca que están atrapando, como Gulliver cuando es atrapado en sus viajes, en las historias, en los cuentos, los aztecas están atando a un gigante. Los aztecas tienen varios relatos de pelearse con los gigantes. También lo vemos, por ejemplo, en Grecia, cuando Ulises, el héroe Odiseo, se enfrenta al cíclope. El cíclope era un gigante también. Bien, vimos el origen del universo, cosmovisión. Vamos a hablar del origen del ser humano. Hay algo interesante, por ejemplo, entre los malgaches y los masái de Kenia, que el ser humano existe por ejemplo, en los malgaches
existen 4 seres humanos primitivos, primeros, que tenían cada uno un trabajo distinto. Uno era cazador, otro era domador, otro era minero, buscaba objetos brillantes, y otro era agricultor. ¿Qué nos quiere decir esto en términos generales? Que el ser humano no viene a la naturaleza a vagar, digamos, a dar vueltas o a suplir los instintos como sí harían los animales, sino que el ser humano entiende que viene a trabajar a la naturaleza. Tiene un trabajo consciente para hacer, y esto está representado en estos distintos labores, oficios. También lo vemos en Kenia, ya que la humanidad es creada o baja a través de un árbol. Fíjense en Kenia, el mito de la creación, bien sintético, es lindo para verlo, muestra la simpleza y la naturalidad de estos pueblos. Por ejemplo, los Masái dicen que al principio estaba el cielo, Engai, que les mencionaba. El cielo todavía no había creación, y en un momento crea la tierra, sale y se va hacia el cielo. Entonces quedan cielo y tierra separados. Engai, en un primer momento, había creado las vacas. Las vacas es un símbolo, un elemento de la naturaleza clave para los Masái. Es un animal sagrado. Y cuando se va hacia el cielo, se lleva a las vacas con él. Pero piensa y dice, acá en el cielo no hay pasto, ¿cómo van a comer las vacas? Entonces las envía nuevamente a la tierra a que pastaran. Y el ser humano lo manda, esta deidad, para que fuera pastor de estas vacas y para que fueran arqueros y agricultores. El ser humano bajaría así a través del árbol de la vida. El árbol que vimos que conectaba cielo y tierra sería como el puente para que el ser humano bajara a cuidar las vacas. O sea que el ser humano vendría a la vida a trabajar, digamos, con un trabajo, pero sobre todo a proteger los frutos de esta deidad, los frutos del cielo, la creación del cielo. Entre los bosquimanos vemos también la idea del árbol primordial como en el baobab. Los bosquimanos ven en el árbol el baobab, que es famoso en El Principito, por ejemplo, el símbolo del eje del mundo, que es de donde el ser humano llega, y una línea vertical que une y sostiene toda la creación. Este obelisco es de una de las antiguas civilizaciones que hubo en el Cuerno de África, cerca de Etiopía, alrededor del año 0 antes de 0. Bien, entonces el ser humano, para los pueblos, tiene una doble naturaleza. Tiene una naturaleza celeste, o un espíritu, un alma, y tiene un cuerpo, que el cuerpo tiene naturaleza de la tierra. Por eso muchas veces vamos a ver que el ser humano es moldeado de la arcilla. Entre los pueblos africanos también se ve esta tradición. Y cuando llegaron otras etnias, por ejemplo, los europeos que eran blancos, los egipcios que son más rojiza la piel, los orientales que son más amarilla la piel, este mito se fue adaptando y dijeron que el ser humano fue hecho de arcillas de distintos colores. Muy lindo también ver la naturalidad de los mitos. Y la simpleza. Hay algo en la simpleza que mantienen que lo hace muy profundo. Siempre mientras más simples son las cosas, más profundas tienden a ser. Ser complicado es característica nuestra, de nuestra época, pero en general la simpleza es característica de las culturas. Bien, otra cosa, como el ser humano tendría un origen celeste, su alma es inmortal. El ser humano no moriría, no tendría por qué morir, porque su origen es inmortal. Pero, por mandarse un moco, digámoslo coloquialmente, por no seguir las leyes de la naturaleza, desobedecieron a Dios y se convirtieron en mortales. En todo caso, lo que muere es el cuerpo físico, lo que está hecho de arcilla. Pero lo que viene del cielo, eso es inmortal. El alma lo ven como inmortal.
Esto vemos también, por ejemplo, volvemos a los Masái, porque son de los que más detalles tenemos. Cuentan que Kintu, que fue el primer ser humano, se casó con la hija del dios del cielo. Fíjense, un humano que se casa con algo divino, con algo del cielo, con algo trascendente. Y como regalo de bodas, le dieron animales domésticos y plantas útiles, o sea, plantas que se podían cultivar y que les daban vida a las culturas. Con esto podemos sacar la siguiente conclusión. Estos animales domésticos y plantas útiles nos dan idea de civilización. O sea, hay civilización cuando una cultura aprende a cultivar y aprende a cuidar los animales. O sea que para los africanos, una cultura o una civilización no sería un mero rejunte de personas, una mera aglomeración de personas, sino que la civilización es fruto de las sociedades que se casan con lo celeste, que se casan con lo ideal, con lo trascendente. Cuando las culturas toman contacto con lo ideal, con la deidad, ahí se convierten en civilizaciones y en culturas propiamente dichas. Bueno, pero Kintu desobedeció y apareció la muerte. Y hay otro mito, otro elemento simbólico interesante, que dicen que los seres humanos, por su desobediencia, es como que en una primera desobediencia se convirtieron en mortales, pero en una segunda desobediencia grave, los seres humanos fueron convertidos en monos. Bueno, entonces si el alma es inmortal, existiría vida después de la muerte del cuerpo físico. Estos pueblos van a ver que las almas desencarnadas tienen un rol intermediario entre la humanidad y las fuerzas de la naturaleza. Ellos ven que hay muchas fuerzas naturales, como por ejemplo las lluvias, las tormentas, los ríos, las montañas, que tienen voluntad propia o inteligencia propia y el ser humano interactúa con ellas. Pero ¿quiénes interactúan? ¿Las almas desencarnadas o los hechiceros? Por ejemplo, son los encargados de, los que mueren, son los encargados de ir a pedir por la lluvia en las épocas de sequía. O sea que vemos que el ser humano se encarna para trabajar y después de morir sigue trabajando. No es que se van a descansar a algún lado. Aunque también vemos como elemento que existe una justicia post-mortem, una cierta justicia divina, donde los malos van al desierto y los buenos van a los lugares fértiles. ¿Quiénes son los malos? ¿O quiénes son los buenos, mejor dicho? Los que entienden las leyes de la naturaleza y las siguen, las cumplen. Bueno, la inmortalidad del alma como un elemento común lo vamos a ver en todos lados, prácticamente en todos lados. Y la muerte, como les decía, no es algo natural para ellos, sino que surge por la intervención de fuerzas malignas o de espíritus malignos que generan enfermedades o generan accidentes. Estas fuerzas o estos espíritus malignos no siempre están fuera del ser humano, no los ven necesariamente como algo externo, pueden ser los mismos, no sé, deseos, egoísmos propios. Bien, continuamos un poquito más y vamos a ver que es muy importante la presencia del mundo invisible para estos pueblos. O sea, el universo, el cosmos, tiene un mundo, una parte visible y una parte invisible. Esta parte invisible está llena de seres vivos, o sea, hay muchos seres vivos viviendo en ella, con inteligencia y con voluntad propia. Nada más que no son visibles para los ojos comunes, pero sí para los ojos de los hechiceros y los brujos. Es como hoy, de alguna manera, los videntes que pueden ver algo, que ven a una persona y le dicen, vos tenés tal característica, tienen algo de relación con esto.
Creen los africanos que existen como una gran cantidad de genios naturales o fuerzas de la naturaleza que rigen desde este mundo invisible. Este elemento, me detengo un poquito porque es interesante, lo vemos en las tradiciones de la Edad Media, por ejemplo, como los elementales, como seres vivos que viven en los elementos y le dan vida a los elementos, al agua, al fuego, al aire, a la tierra. Son invisibles para la gran cantidad de personas, para las muchas personas, pero existen y tienen su rol. Por ejemplo, las hadas y los gnomos vendrían a ser parte de estos elementales, o los silfos del aire o las salamandras del fuego. Vemos en esto que los africanos también tienen cierto conocimiento de estas entidades que trabajan para la naturaleza también. Por ejemplo, hay fuerzas de la naturaleza que le dan color a las flores. Hay otras que son las que le dan el aroma al perfume. Lo ven así, muy lindo. Entonces ven que los ríos o los minerales tienen también una especie de voluntad propia. ¿Cuál es el tema? Esto lo entienden porque en un origen los pueblos eran panteístas, veían que Dios, que la deidad, estaba en todas las cosas, ¿no es cierto? O sea, la deidad estaba presente en toda la creación. Por eso también podría haber cosas vivas. Pero con el tiempo, esto se fue desfigurando un poco, se fue perdiendo la profundidad del concepto y llegó a lo que hoy vemos como el animismo, muy común en África el animismo. ¿Qué dice el animismo? Que ven en los objetos a la deidad. Por ejemplo, en África vamos a ver que se les rinde culto a las piedras o a los ríos, pero no porque vean que Dios está en esa piedra, sino porque creen que la misma piedra es la deidad. Es sutil la diferencia, pero hay una diferencia importante. O sea, el panteísmo ve a la deidad en todo. El animismo cree que la piedra, por ejemplo, es la deidad en sí. Lo mismo pasa con estos genios de la naturaleza. Y el fetichismo, que es muy común en África, surge de esto también, está vinculado. El fetichismo es darle poderes sobrenaturales a objetos cotidianos. Por eso vamos a ver que tienen grandes tocados o grandes collares o pulseras, cosas así que le dan como un defensas sobrenaturales ante estas fuerzas. Pero también es medio una visión, podríamos decir, como fanática o tergiversada de este panteísmo. Lo podemos entender, por ejemplo, con las cábalas que tienen, no sé, los jugadores de fútbol, que se ponen una cáscara de naranja abajo de la media del botín izquierdo, porque eso les da suerte en el partido. Es esta idea, o no sé, ir a rendir en la facultad con la misma ropa, cosas así, tener una prenda favorita. Es esta idea del fetichismo, pero llevada como al extremo. También es interesante el rol de los hechiceros, porque son los que se comunican con el mundo invisible. Y una forma de comunicarse con las cosas del cielo es a través del humo. Fíjense que el humo es algo que uno construye en la tierra y se eleva hacia las nubes. Era el elemento por el cual se comunicaban. Y acá un destaco que ya no es más mítico, sino es histórico también, esto que les voy a contar, y es cuál es la relación entre el pueblo y los reyes o los gobernantes de estas culturas. En algunos pueblos se mantenía la tradición de que el rey debía ser el mejor del pueblo, o sea, debía ser el más virtuoso, debía ser el que más valor tuviera. Por lo tanto, debía ser el que estuviera más preparado para guiar a la gente. Debía ser el más preparado para guiar a las personas. Si eso no pasaba,
O sea, si la gente se daba cuenta que el rey no estaba haciendo bien sus cosas, ellos reclamaban y el rey decía, bueno, si no estoy haciendo bien las cosas, doy un paso al costado y se suicidaba. Porque fíjense que la vida, como vida en sí, no tenía sentido, sino por un rol o por un trabajo. Entonces, si el rey no tenía esa capacidad, bueno, moría. Luego, con el tiempo, los reyes dejaron de ser tan valientes como para tomar esa actitud y se convirtieron en tiranos con el paso del tiempo. Pero es interesante ver esto, es curioso ver este vínculo que tenían entre el pueblo y los reyes como el gobernante. Bueno, los espíritus molestos, estas fuerzas de la naturaleza, se calman con las danzas. Muy importante las danzas como una forma religiosa de estos pueblos, como una forma de plasmar el orden y la armonía del universo. Fíjense que las danzas de alguna forma muestran o cuentan las interacciones entre los principios de la naturaleza, o entre los astros, por ejemplo. Hay danzas que representan los movimientos de los astros. Y para terminar con esto del mundo invisible, vamos a ver de los Masái, que decían tener un ángel de la guarda. Esta figura del ángel de la guarda común en nosotros, lo protegía, la aconsejaba a la persona, y una vez muerta la guiaba hacia el otro mundo. Una vez que fallecía, la guiaba hacia el otro mundo. Vamos a hablar ya en la última parte, para hablar de cómo se organizaban socialmente, vamos a comentar lo siguiente. Si queremos entender cómo se organizan estas tribus, estas culturas, tenemos que ver El Rey León de Disney. Si nosotros vemos la película, vamos a entender cómo se organizan. Vamos a ver que hay un Rey León, o sea, alguien con la jerarquía del rey, con la fuerza y con la voluntad de Mufasa en El Rey León. O sea, alguien que guía, que orienta y que protege la armonía en la sociedad. La sociedad en la película del Rey León va a estar representada como una fábula por los distintos animales, cebras, jirafas, hipopótamos, elefantes, pero también va a haber un personaje muy interesante que es Rafiki, que es el hechicero, que es este mono que está acá, que es el consejero, es el sabio que aconseja al gobernante. Entonces vemos como estos tres escalafones grandes. La sociedad, que es la encargada de movilizar la cultura, o sea, siembran, crean artesanías, crean con la herrería, o sea, le dan vida y movilizan la cultura. Un gobernante, que es el que guía hacia dónde se dirigen este pueblo, y un sabio, que es el que aconseja, y es el encargado de la sanación, es el encargado de la educación, de la transmisión de los mitos. Y son consultados los sabios ante cualquier acción, ante cualquier gran decisión que se tome, se le pregunta al sabio. Estos sabios, estos hechiceros, se comunican con el mundo invisible a través de silbidos o por revelaciones de sueños. Silbando se comunican con los espíritus, o también en sueños o en estados de ensoñación se comunican. Esto, por ejemplo, a través de las danzas también se puede ver. Se ve, por ejemplo, en los San, en el pueblo San, que las danzas llevan bailando y a través del ritmo de la música y de los movimientos, los sacerdotes o las personas entran como en otro estado de conciencia más parecido al del sueño y tienen revelaciones en esas revelaciones que le marcan después la vida manifestada. Bien, y vamos a terminar con los bámbaras. Los bámbaras son del oeste africano, de la zona del oeste, porque tienen un sistema de educación, una forma de organizarse socialmente muy establecida y muy detallada. Las sociedades se dividen, bueno, en nobles y en vasallos, pero también hay como castas laborales que son las de los artesanos, las de los herreros, que son los que manipulan la materia, las que crean, los que tienen una idea
le dan una forma y le traen al mundo. Vemos los sacerdotes, hechiceros, y un elemento muy, muy importante que son los griots. Los griots son como los poetas griegos, como Homero, por ejemplo, y Hesíodo, o como los bardos de los nórdicos, o como los trovadores de la Edad Media, son los que cantan los mitos. Los griots son los encargados de permitir que se transmita de generación en generación los mitos que le dan identidad al pueblo. Bueno, y la sociedad en general se divide en 5 grandes grupos, podríamos decir como etapas, como cuando vamos al primario, que tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado. Esta forma de organizarse tienen como 5 niveles, que cambia o van pasando según las personas van creciendo de edad. Hay una primera etapa introductoria donde se toma el primer contacto con la naturaleza, que eso iría entre los 0 y los 7 años aproximadamente. Luego una etapa de la adolescencia y primeros años de la juventud, en la que uno se empieza a relacionar socialmente, y se aprende sobre eso, sobre cuáles son las leyes sociales, cómo se comporta la sociedad. Una tercera etapa, donde tienen un conocimiento psicológico o un adentramiento a uno mismo, se conocen a sí mismos en esa etapa. Superada la etapa de conocerse a uno mismo, estudian las leyes del cosmos y la agricultura. Fíjense que hay un vínculo especial entre la agricultura y los astros, porque los astros de alguna manera determinan y configuran cuándo sembrar, cuándo cosechar, en qué momento del año es mejor poner tal planta, en qué momento del año es mejor poner tal otra. Entonces, tener este conocimiento del universo les permitía desarrollar mejor la agricultura. Y ya de grandes, más de 50 años, más de casi 60 años, los que seguían estudiando ya no se dedicaban a un rol activo socialmente, sino que se dedicaban al estudio de la sabiduría, a ponerse en contacto con lo divino, con lo sagrado. Muy parecido esto al sistema de educación que plantea Platón en la República, en Grecia. Esto como un comentario, pero es muy parecido. Y cada una de estas etapas tiene sus propios ritos, sus propias danzas y sus propias máscaras para los bámbaras. La máscara es un elemento interesante porque cuando se lo ponen en un ritual o en una danza, al ponerse la máscara, la persona deja de ser esa persona para darle vida o darle cuerpo a alguna deidad de la naturaleza, algún genio de la naturaleza o alguna fuerza. O sea, imagínense que yo estuviera danzando, me pongo esa máscara y yo ya no soy más franco con mi personalidad, sino que ahora no sé si decir, me posee o canaliza en mi cuerpo la energía de la deidad que tengo puesta en la máscara. Era una forma de unificarse con lo divino. Muy profundo el simbolismo, muy, muy profundo. Y cada una de estas etapas tenía su máscara particular. Miren, esta es la de la etapa Ntomo. Fíjense que es el niño con los ojos saltones que se sorprende ante lo primero que empieza a ver en la vida, los ojos sorprendidos, y la boca muy pequeña, porque al aprender, la primera etapa no es de hablar, sino de percibir y de mirar. Uno aprende no hablando, sino es percibiendo lo que ve. Y con la nariz grande, porque la nariz, órgano, o donde es centro del olfato como sentido, es símbolo del sentimiento. Fíjense que el olfato, con los perfumes, tiene algo como más sutil que los otros sentidos. Uno cuando siente un olor, puede recordar cosas, o puede captar cosas, entender cosas, sin que necesariamente pasen por la mente. O sea, son como más, el sentido del olfato es como más intuitivo.
Anecdóticamente, Gandalf, en El Señor de los Anillos, le dice a Frodo, en un momento que Frodo estaba desorientado, que no sabía para qué lado ir, Gandalf le dice, seguía tu olfato. Bueno, luego, en una etapa intermedia de estudio, vamos a ver que se ponen máscaras con forma de elefantes. Porque los elefantes son símbolo de la sabiduría por tener grandes orejas, por tener la capacidad de escuchar. El sabio para ellos es el que puede escuchar, el que sabe escuchar. Y los elefantes, fíjense que tienen ojos chiquitos, porque si bien son grandotes, grandes de tamaño, no son más sutiles en la vista y son más perfeccionados en la memoria y en la escucha. Y luego, en las últimas etapas, vamos a ver que se ponen máscaras, recuerden que no son máscaras, sino son tocados, son como coronas, de hienas y de antílopes. El antílope es un animal sagrado por la vitalidad que tiene, por la fuerza, porque los cuernos muchas veces son espiralados, símbolo de la evolución. La evolución siempre tiene símbolo espiralado. Además es la fuerza, vieron que van para adelante, se chocan, así, es el impulso, son sagrados por este impulso, esta chispa. Y las hienas son símbolo de la sabiduría también, pero es más sutil el simbolismo. Fíjense que la hiena, esto es una hiena, cuando uno alcanzaba la sabiduría, sus orejas estaban en posición vertical, eran grandes porque sabían escuchar, pero tenían una posición vertical como que conectaban con lo celeste. Siguen teniendo una gran nariz, porque el sentimiento es algo que no se pierde. Pequeños ojos, porque ya la percepción de lo manifestado ya deja de ser importante para el sabio. Pero ahora no tienen boca, porque la sabiduría no puede ser transmitida por palabras, no puede ser transmitida por cosas concretas, sino que a esta sabiduría es algo que se accede individualmente, que sí lo transmitían a través de mitos o símbolos, pero no a través de la palabra lógica como entendemos nosotros, como hoy dando una clase, por ejemplo. Bien, y por ejemplo los antílopes eran los únicos animales que conocían dónde vivía Dios. Bueno, así que con esto hemos visto en términos generales la cosmovisión africana, el rol del ser humano como trabajo, como unificador del cielo y la tierra, y las sociedades como los grupos humanos donde esta labor se puede dar de la mejor manera.